en la fe en Dios. El tema es Dios en nuestro ADN. Y más específicamente estamos hablando del linaje de la fe. Acá hay un versículo muy importante. Si nosotros podemos tomar la primera parte de este versículo, es muy, muy importante en este tema. Dice así en Marcos 10, 52, el versículo. Puedes irte, le dijo Jesús, tu fe te ha sanado. En esta parte de tu fe te ha sanado, quiero que nos concentremos. Y también dice, claro, él al momento recobró la vista y empezó a seguir a Jesús por el camino, ¿no? Entonces, queridos hermanos, nosotros sabemos que Dios obra por medio de la fe. Si nosotros no tenemos fe, es imposible que Él obre. Vamos a continuar con la otra diapositiva. Muy bien. Aquí en esta diapositiva, queridos hermanos, ustedes pueden ver, vamos un segundito, también a citar el Salmo 139, 16. Con respecto a la genética, que está en nosotros, un lenguaje que solamente lo entiende, lo comprende y lo ha dado el creador de ese lenguaje. Es un lenguaje que ahora los científicos pueden asombrarse cada vez más de cuán complejo es. No llegan ni siquiera a arañar, ni siquiera un poquito con respecto a qué genes son los que producen enfermedades. Muy poquito es lo que pueden ellos divisar. Porque hay muchas variaciones dentro de dentro de los mismos genes que hacen que a veces no se expresen las enfermedades o no sucedan o varíen o sean atenuadas. Entonces, varía demasiado. Pero nosotros tenemos en la escritura un tesoro que nos habla justamente de cómo es que el ser humano es creado en este lenguaje. Y acá citamos a Salmo 139, 16, que dice, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Queridos hermanos, si nosotros pensamos en la creación de Dios y nos remontamos al Génesis, la creación perfecta de Dios, la creación Adán, fue la creación el hombre, el diseño perfecto, el diseño que él quería, era la imagen y semejanza divina, el ser humano. Dentro de esto, hermanos, por el pecado y por muchas cosas variaron. Pero cuando nosotros nos asombramos de cómo somos hechos, de cuando nos vemos el detalle cuando vemos un bebé, cuán perfectamente es formado, sus manitos, sus piernitas, sus ojitos, todo lo que es él en realidad, vemos nosotros y salen este tipo de inspiración, bueno, el Espíritu, ¿no? El Espíritu Santo, ¿no? Que todas las cosas fueron formadas sin faltar una de ellas, y todas ellas habían estado escritas, ¿no? Y nosotros, ahora que estudiamos más y más lo que es la genética, lo que es el código genético, lo que es la genética en sí, vemos claramente un lenguaje que nos habla. El lenguaje puede describir perfectamente un ser humano, a un ser humano complejo, muy complejo, que varía de miles de formas, pero lo puede describir detalladamente, cómo es, hasta cómo son, hasta qué tienen sus pensamientos, qué come, muchas cosas se pueden leer, pero aún así no se puede controlar ese lenguaje. Ese lenguaje solo es de Dios, Dios solamente lo puede controlar. Y nosotros solamente hemos empezado, como le digo, a ver muy poquito de este lenguaje. Vamos a cambiar de diapositiva. Muy bien, entonces aquí, en esta diapositiva, nosotros vemos lo que sucedió, ¿no? En el Génesis, que por el pecado fueron, ¿no?
lamentablemente expulsados del Edén. Y al entrar el pecado, entra, lamentablemente dice, es heredada la desobediencia, la rebeldía, es heredado, porque dice que pasa a todo el linaje. ¿No es cierto? Pero ¿qué sucede? ¿Qué hizo Dios por nosotros? Entonces, Dios hizo algo maravilloso. Al darnos a Cristo Jesús, nos dio un ejemplo a seguir. Nada que pudiéramos ver en este mundo nos puede hacer elevar tanto como contemplar a su Hijo, a Cristo Jesús. Y en Juan 3:16 nos dice la palabra de Dios. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, el que cree en él, no se pierda, sino tenga vida eterna. El propósito de Dios que siempre quiso que el ser humano tenga vida eterna, que sea saludable, que sea sano, que sea prosperado, ¿no? Y esto solamente se podría conseguir mediante la fe. ¿En quién? En Cristo Jesús. Entonces, queridos hermanos, dentro de lo que es, nosotros nos preguntamos, ¿no? ¿Y esta genética, qué pasó si Adán era tan perfecto? ¿No? ¿Y cómo estamos nosotros ahora? ¿En qué situación estamos? ¿Cuántas enfermedades diferentes, variadas, cada vez más complejas, cada vez más raras? Cada mutación, cada cosa que pasa en el ADN nos desvía cada vez más de la salud. Entonces, vamos a conversar un poquito de eso, pero aquí vemos la intención de Dios. La intención principal de Dios. ¿Cuál es la salud para Él? Que contemplemos a Cristo. Muy bien, continuamos, hermanos, con la siguiente diapositiva. El linaje de la fe. Nosotros no somos judíos, no podemos decir linaje de Abraham somos, directamente, genéticamente, físicamente, como que si hubiéramos, nuestros ancestros fueran ellos. Pero sin embargo, Cristo abre un linaje por la fe en. Entonces, esto que se dijo en el Génesis, en 22:18, dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Y esa simiente, ¿quién era? Cristo Jesús. Por medio de él se restaura al ser humano. Y esa restauración es por dentro, de dentro hacia afuera. Y otra vez estamos hablando nosotros, si hablamos de dentro hacia afuera, estamos hablando de cuán importante es esa relación que tenemos con Dios que obra un cambio dentro de nuestro ser. Entonces, allí es donde está justamente el cambio que Él obra y nos hace sus hijos, nos hace del linaje de la fe. Dice también en Primera de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. También nos dice, siguiendo este linaje, dice, cuando en Apocalipsis, ¿no? Nosotros diremos estas cosas en algún momento. Y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, este linaje que nos da por medio de la fe, por medio de la creencia en Cristo, por medio de la restauración que obra el Espíritu Santo al nosotros entregarnos a Él, es la que hace que no tiene nada que ver con una genética, como les digo, que sigue la línea de Adán. O sea, genéticamente, sino es lo que Él obra por dentro, también en el ADN, en el ser humano, pero a semejanza de Cristo. Y dice en Gálatas 5:6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor.
En todo momento marcamos lo que es la fe. Es la manera como Dios actúa en nosotros. Solamente por medio de la fe. Y como dijimos en el versículo que tocamos al principio, el primer versículo que leí, es por medio de la fe que es sana la persona. Pasamos a la otra diapositiva, por favor. Muy bien. Entonces, nosotros cuando vemos el código genético, analizamos un poco lo que es el ADN, vemos unos compuestos muy importantes que son como, digamos, las piezas más importantes del ADN, ¿no? Y estos compuestos son las bases nitrogenadas que están divididas en purinas y pirimidinas, adenina, guanina, citosina, uracilo, tiamina. Estos que yo digo, adenina, guanina, citosina, uracilo, tiamina, son clave para que forman el código genético. Entonces, cuando nosotros queremos descifrar el código genético, leemos más o menos la secuencia de estas bases, Y estas bases se unen entre sí, tienen sus pares y forman esta doble hélice. Esta doble hélice que es el código genético, ¿no? Ahora nosotros vemos también allí abajo, bueno, no lo puedo señalar yo, pero en la última imagen, en la parte de abajo, vemos cómo se ensambla este ADN con proteínas para formar los cromosomas, ¿no? Y todo esto es un material genético que normalmente no está condensado, que normalmente está como en tiritas, por así decirlo, un poco desordenado, pero dentro del núcleo de la célula. Dentro del núcleo de la célula. Y nosotros cuando pensamos en el núcleo de la célula, ahora por ejemplo, la ciencia, antes nosotros pensábamos en el núcleo de la célula como algo muy insignificante, ¿no? En realidad, el núcleo de la célula es más grande que, no sé, trabaja todo el tiempo, a cada instante de una manera muy, pero muy compleja, muy armónica, no puede faltar absolutamente nada porque si no se desintegra la célula. La célula puede entrar en apoptosis, en muerte, o sea, se degenera, o puede simplemente fallar, entonces se desencadena un cáncer, algo. Entonces, este orden que hay en esta lectura de este material genético, en cuando se desenvuelve, cuando se abre para replicarse, cuando suceden miles de todo el tiempo está replicándose, formando proteínas, cambiando, ajustando, regulándose, de cada célula, que todas las células, trillones. Entonces nosotros tenemos que acordarnos de esto, de que este material genético, esta información genética, es siempre, para nosotros, actúa de tal manera de que con Dios nosotros podemos darnos cuenta de esta maravilla, de cómo está tan complejamente armado y que Él es el que controla este núcleo celular, lo que está sucediendo dentro de este núcleo celular, cada proceso bioquímico. Pasamos a la siguiente. Ya, muy bien. Entonces, aquí, bueno, quedó un poquito chica la imagen, pero prácticamente es para que ustedes vean allí cómo son los cromosomas, ¿no? A veces nosotros dibujamos los cromosomas, acá están ya el ADN un poquito condensadito, como les dice, ya no está en tiritas de manera desordenada, sino que está concentradito, ¿no? Y se forman así en pares, y aquí podemos ver nosotros los cromosomas que nosotros tenemos, los que están identificados, cómo son, y podemos ver ahí la forma que tienen. Entonces, es una diapositiva referencial para que ustedes vean cómo están ordenados, cómo han sido estudiados, ¿no? Y hay muchísima información en cada pequeñito. Ustedes ven un extremito pequeñito, ahí se almacena demasiada información de qué está pasando por cada célula de tu organismo, qué necesita, qué vitaminas necesita, todo está almacenado ahí en información, ¿no? Muchísimo más. Pasamos a la siguiente. A la siguiente diapositiva. Entonces, como les había dicho antes, la secuencia que tenemos de estas bases nitrogenadas, por ejemplo, acá vemos su cromosoma 1, dice, ¿no?
Entonces vemos cómo está ordenado ese cromosoma, cómo está la secuencia de cada base nitrogenada, ¿no? ¿Cómo está? Primero una guanina, luego una tiamina, y así se van formando así un lenguaje que, como les digo, está estudiado, los científicos están tratando de estudiarlo, compararlo con miles y miles de personas para ver en qué varía, dónde está la enfermedad, qué sucede cuando hay una enfermedad, entonces, ¿por qué esto tiene así? ¿Por qué el otro tiene así? Pero es demasiado complejo. Y a veces no lo pueden realmente estandarizar y decir, bueno, ya, genéticamente dice acá que tú ya puedes tener el cáncer a la mama. Y no lo desarrolla el cáncer a la mama, ¿no? Tiene, etcétera, algún otro defecto, pero no lo desarrolla. Entonces, al final, hablamos ya no de la genética en sí, sino hablamos de los mecanismos epigenéticos. ¿Qué son los mecanismos epigenéticos? Son todas las cosas que hacen que esa genética que tú tienes no se manifieste como uno piensa que se debe manifestar, sino que hay otras cosas que envuelven otros aspectos, puede ser el ambiente, puede ser la creencia en Dios, puede ser diferentes cosas, lo que comes, etcétera, que hacen que esa genética se cuide, se proteja, se un poco y suficiente como para mantenerse bien. Entonces, dentro de lo que vemos nosotros acá, el primer cuadro donde dice cambios de un solo nucleótido es cuando cambian, por ejemplo, una ligera variación en este lenguaje, es, por ejemplo, aquí, como se muestra, es en el caso de la anemia de células falciformes. O sea, la persona que tiene este cambio tiene una anemia falciforme. Eso es identificado. Muy bien, pasamos al otro cuadrito que dice C. Ahí también vemos nosotros la leucemia amiloide crónica, cómo varía, hay una translocación dentro de lo que es ese cromosoma. Y estos cambios, como les digo, estos cambios que hay dentro de la célula, dentro del núcleo celular, son cambios que pueden producirse en cualquier momento, pero tu genética, tus reguladores siempre están cuidando de que esto no suceda. Por eso les digo, es tan fino y son procesos bioquímicos tan importantes. ¿Quién está cuidando de eso? ¿Quién está protegiendo eso? ¿Quién está controlando ese lenguaje? Dios. Principalmente Él es el que lo creó, Él es el que lo cuida, Él es el que se aleja o lo tiene cuidado. Muy bien, sigamos, continuemos. El siguiente diapositiva, por favor. Ahí está. Muy bien. Entonces, hemos hablado, discúlpenme que yo he ordenado esta diapositiva, no le he trabajado mucho, pero ahí vamos a conversar de esto un poquito. Lamentablemente el tiempo. Bueno, dentro de los mecanismos epigenéticos, como había estado conversando con ustedes, hacen que, a pesar de que tú tengas un material genético tal, porque tal cual te lo dieron tus padres, existen otros factores. Y lo que pensaban ellos es que sí, que ya, tu papá tiene diabetes, tu mamá tiene diabetes, tú tienes diabetes, ya. Entonces, cosas así. O de repente establecer, ¿no? Tenía cáncer a la mamá, tu abuela tenía. O también de repente están en el momento, hay cambios o alteraciones justo cuando se están formando las proteínas. Entonces, ahí también hay que ver qué cosas suceden. Entonces, porque eso también está influyendo en el material genético y por eso no se dan los cambios que deben darse. O se dan buenos cambios. Entonces, o también a nivel de los metabolitos. ¿Qué metabolitos hay en tu organismo? Si siempre estás en vitaminas, estás comiendo bien, etcétera. O qué otros factores frenan el estrés oxidativo o los problemas que pueden desencadenarse como una mutación, etcétera. Entonces, todo esto, al último, lo que hace es cambiar lo que tú eres. Al final, lo que tú eres, al final el resultado o la expresión completa de tu genética o la expresión, lo que es
es otro resultado. Entonces, a esto, como los científicos siguen estudiando lo que es la genética y se han dado cuenta que no es, como dicen, pues, algo así como sumar 2 más 2, entonces hablan de los mecanismos epigenéticos. Pero dentro de los mecanismos epigenéticos, quien realmente está detrás de esa cortina es Dios. Es Dios. Sin embargo, ellos nunca van a decir, Dios es el que actúa. Por supuesto que no, todavía. Porque hay demasiada evidencia que está siempre vinculando a Dios en todo lo científico ahora. Y estas cosas, como estas cosas que nos están pasando con esto del COVID y todo esto, realmente nos está haciendo dar cuenta también de cuánto todo es una cortina para que la ciencia no avance y sigan viéndose más cosas así como estas. Bueno, dentro de los mecanismos epigenéticos, como habíamos dicho, algo muy importante es el estrés. El estrés. Una persona puede tener una genética fenomenal, pero si está sometida a estrés, a traumas, a sufrimientos, agonías, tiene rencor, es enemiga, enojona, cambia toda su expresión genética. Puede desarrollar miles de enfermedades. Puede tener el hígado mal, puede hacerse la bilis, puede tener incluso el rencor, el cáncer, o miles de cosas. Entonces, dentro del estrés juegan papeles muy, muy importantes en la enfermedad. Muchas enfermedades, incluso emocionales, por problemas emocionales. Hay muchas enfermedades. La diabetes, por ejemplo, cuando uno habla de la diabetes a veces es la sensación de por no tener una satisfacción espiritual, una satisfacción emocional, ellos recurren al dulce para que dentro de su organismo se generen esas sustancias que lo hacen sentir feliz. Y por esa razón es que al final se vuelven adictos a esa sensación, porque no la tienen, porque carecen de ella. Entonces, es un ejemplo. Pero muchas enfermedades están muy relacionadas, el hígado también, problemas serios, también están muy relacionados con eso, o con la alimentación, ¿no? O con el ambiente. El ambiente. Dentro del ambiente estamos hablando, por ejemplo, ahora que todos están usando mascarillas. ¿Dónde está el oxígeno? ¿Dónde está el remedio? Un remedio natural es prácticamente lo que tus células se alimentan, de oxígeno. Entonces, dentro del ambiente van a haber también secuelas si nosotros estamos en un ambiente que no es bueno. Dentro del ambiente también está, por ejemplo, nuestro ejercicio. Cuando nosotros hacemos ejercicio, bueno, también está eso, también está controlando lo que es el metabolismo, pero dentro de eso, si nosotros no hacemos ejercicio, y si hacemos ejercicio, hay una gran diferencia también en nuestro organismo, cómo funciona nuestro organismo, cuánto se protege nuestro organismo. Dice que afecta mucho lo que es el envejecimiento. Si nosotros no hacemos ejercicio, envejecemos más rápido. Y si nosotros hacemos ejercicio, no solamente estamos más jóvenes, sino que también sanamos muchas enfermedades. Entonces, hay muchas cosas que están estudiándose que afectan, ¿no? La genética. Ahora, dentro de lo que nosotros conocemos, el vegetarianismo, el espíritu de profecía, Dios nos ha dado esta luz tan grande, tan maravillosa, por lo cual nosotros debemos estar absolutamente agradecidos. Es la nutrición, la dieta original. Regresar a la dieta original. El mejor consejo que Dios te puede dar. Regresa a la dieta original, ¿no? Practica los remedios naturales. Entonces, la nutrigenética o nutrigenómica también está viéndose, hay muchos estudios, Loma Linda hace muchos estudios, adventistas, la Universidad de Loma Linda, hay muchísimos estudios que han hecho con respecto a la dieta vegetariana, cuán importante, cuán buena es para ayudar en la longevidad a personas que son comparadas o la salud, la longevidad y que también el hecho de creer en Dios también, que también los ayuda comparado a personas que no practican el vegetarianismo, comparado a personas que no creen en Dios, ¿no? Entonces, dentro de esto, nosotros hablamos ahora un poco más a detalle, ¿no? Gracias a esos estudios que se han hecho, muchos científicos abrazan el vegetarianismo sin creer en Dios.
¿no? Y dentro del también esto mismo ha ido un poco más allá, ¿no es cierto? Y se ha estudiado muchos alimentos naturales, remedios naturales, porque ahora lamentablemente los remedios, los fármacos, siempre hay efectos adversos y ya la mayoría de gente ya no quiere tomarlos, y entonces muchos recurren ya a la medicina natural. Dentro de la medicina natural, porque Dios así lo quiso también, porque Dios nos dijo, nos dio las plantas, las frutas, etcétera. Hay remedios naturales, hay componentes bioquímicos que son, son la base incluso de muchas medicinas químicas, ¿no? Entonces, dentro de lo que es la nutrigenética o nutrigenómica, estamos hablando también de estos componentes que van más allá de simplemente, por ejemplo, decir, bueno, este alimento tiene proteínas, tiene carbohidratos, tiene grasas, no. Este alimento también tiene vitaminas, tiene antioxidantes, tiene omegas, tiene componentes bioactivos. Cuando nosotros hablamos de componentes bioactivos, estamos hablando de componentes que están actuando justamente a nivel nuclear, a nivel genético. Entonces, muchos de los alimentos naturales que nosotros tenemos, consumimos nosotros, sin alterar, o sea, sin por ejemplo, exponerlos al calor, ¿no? O sea, estamos hablando de, por ejemplo, el crudismo o, bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Crudos. O sea, estamos hablando de verduras, de frutas, ensaladas, etcétera. Eso tiene muchos componentes bioactivos que actúan a nivel genético. Por eso es que es tan importante y el Espíritu de Profecía siempre lo recomienda. Consuman, ¿no?, las frutas, las verduras, regresemos a la dieta original. Porque justamente es así como Dios lo quiso, que estos mecanismos, ya sean polifenoles, flavonoides, etcétera, actúan a nivel nuclear y preservan el material genético, lo ayudan, lo mejoran, lo regulan mejor, actúan de esa manera, desinflaman, alivian justamente los problemas del estrés oxidativo, los radicales libres, que justamente es lo que provoca el envejecimiento y enfermedades, ¿no? Entonces, dentro de, por ejemplo, esto también se ha estudiado mucho lo que es la telomerasa, los telómeros. Bueno, ese es un tema aparte, pero igual lo estoy tocando para que toquemos. ¿Qué es esta parte? Es la parte final del cromosoma. Es como termina la parte final del cromosoma. Y claro, y tiene una relación directa justamente a cuán desgastado está. Mientras más desgastado está, por así decirlo, es cuanto más envejecido o más propenso a tener enfermedades la persona. Y mientras más intacto está, es justamente la persona que tiene más reguladores, lo regula mejor y es una persona que se protege más y se conserva más saludable. Entonces, dentro de los telómeros, dentro de esto también se ha hablado de la dieta, las personas que les encanta la grasa, que les encanta comer sus harinas, que les encanta comer sus azúcares, que les encanta comer comida procesada, los niños, los jóvenes, están malogrando sus telómeros. Están malogrando sus telómeros. Eso ya está científicamente comprobado. Ahora, también hay otro punto que aquí estoy tocando, que es el microbioma. El microbioma es justamente nosotros, dentro de nuestro organismo, convivimos con bacterias, pero son bacterias que son a veces necesarias para nosotros, incluso producen vitaminas, vitamina K, etcétera, vitaminas. Entonces, tiene que haber una armonía en nuestro ambiente, tanto el estómago como el ambiente intestinal, y para eso también nos ayuda la fruta y la verdura, que es como también todos hablamos de estas cosas. Y también están las hierbas medicinales para el que está enfermo, ¿no? Justamente han tocado temas también así. Le dice el hermano, consuma sábila, por supuesto. Entonces, hermanos, muchos de los alimentos que Dios nos ha dado tienen estos compuestos que actúan justamente a nivel nuclear y son antiinflamatorios. La cúrcuma, por ejemplo, es un gran antiinflamatorio a nivel nuclear. Eso está estudiado para frenar y ayudar en muchas enfermedades, ¿no? La cúrcuma. Entonces, y así los flavonoides, por ejemplo, yo no me canso de hablar de los flavonoides, que son los colores o los olores fuertes de algunos compuestos oleosos, o de los colores de las frutas, de las verduras, que son potentes antioxidantes, ¿no? Y etcétera. Y en las algas también hay un montón de compuestos bioactivos en las algas que nos ayudan a nosotros muchísimo para protegernos de virus, bacterias, etcétera, etcétera. Entonces,
Dentro de lo que quería tocar también hoy día era la creencia en Dios, y espero no estar demorándome mucho. Los avances científicos, gracias a Dios, hay personas interesadas en saber si realmente hay una relación entre Dios y los genes, ¿no? Y los genes. Dean Hammer fue el que empezó a estudiar justamente si es que había alguna relación, alguna variante genética en un grupo poblacional que cree en Dios y en el otro que no. En uno que es devoto a Dios y el otro que no. Y dentro de esto, empezó a hacer un estudio que fue modelo para hacer otros estudios más que se avanzaron en diferentes lugares. Pero ahora último justamente hay otro estudio que es el de Shahina Sadi y Masha Hamali, que habla justamente, confirman justamente lo que Dean Hammer hizo, porque Dean Hammer hablaba de la variación en el gen BMAT2. Entonces, el gen que tú y yo tenemos, si creemos en Dios, ese gen BMAT2, hay una variación de ese gen que no la tienen las personas que no son creyentes, que no se relacionan con Dios. Y esto hace que nosotros tengamos mayor, ¿cómo se dice?, resiliencia a cambios externos. A cambios externos estamos hablando justamente del ambiente, de problemas de la comida, etcétera, etcétera. ¿Quién nos ayuda a nosotros en nuestra bioquímica, en nuestro ser, justamente a mantener un nivel de dopamina, serotonina, a estar en paz, a pesar de las circunstancias? Entonces, esta ventaja genética, que ahora lo dicen así, es una ventaja genética, se encuentra justamente en las personas creyentes que son consagradas, que si realmente practican, ¿no?, lo que es la fe verdadera y la fe genuina. Entonces, no solamente han encontrado la variación en el gen PMAT2, confirmando las cosas, sino también han encontrado mejorías o variaciones en lo que es el GABA y en lo que es el SLC 18-2. Entonces, esto quería mencionarles porque, bueno, no puedo ir específicamente, pero tengo ahí el material, si alguien quiere, le puedo pasar también el material para que lo lean mejor, lo estudien mejor, pero es muy interesante. Entonces, queridos hermanos, Dios se revela, Dios se revela cuando hay gente que lo busca, ¿no? Y es para nosotros un gusto, una alegría tener científicos que justamente encuentran estas cosas. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos tener una fe genuina, ¿no? Para lograr todo lo que Dios quiere que logremos, ¿no? Dentro de lo que Dios nos ha dado, la luz que nos ha dado, compartir justamente la reforma pro salud. Dentro de lo que Dios nos ha dado, compartir la palabra. Entonces, para que las personas que están tan sumidas en problemas, ahorita justamente el pánico de que me enfermo, de que me llega el coronavirus, de que ya tengo el COVID, que estas cosas no deben sucederle a un cristiano por la relación que debe tener con Dios. Un cristiano debe estar, por más adversidad, por más situación compleja, por más desfavorable que sea, así esté en el hoyo, un cristiano tiene que tiene que estar bien conectado con Cristo, tiene que tener la fe, esa fe que mueve montañas. Y si no la tiene, como les dice, no va a ser sano, no va a ser salvo tampoco. Nosotros tenemos que desarrollar eso. Y dentro de esto espero que esto ayude para que ustedes comprendan que Dios actúa. Dios actúa. Así como actuó antes para sanar a las personas, va a actuar en estos tiempos también para sanar a las personas. Si usted piensa que ya le dio el COVID, ya le dio el COVID. Ya le dio el COVID. Si usted piensa que Dios lo abandonó y va a sufrir una enfermedad, va a sufrir la enfermedad. A eso vamos. Dios necesita actuar en usted y en mí si nosotros tenemos fe, y si no tenemos fe, no va a poder actuar. Continuemos con la siguiente diapositiva, por favor. Hermano. Entonces, queridos hermanos, para terminar, esta diapositiva la escogí. Hay también un tema que es el espíritu de profecía, que nos habla también que Satanás, en el conflicto de los siglos 575, párrafo 4, dice: Satanás obra a sí mismo por medio de los elementos para cosechar
muchedumbres de almas aún no preparadas, ¿no? Tiene estudiado los laboratorios de la naturaleza y emplea todo su poder para dirigir los elementos en cuanto a Dios se lo permita. Más adelante dice, es Dios quien protege a sus criaturas y las guarda del poder destructor. Queridos hermanos, este COVID, espero que muchos lo hayan superado, espero que muchos lo hayan enfrentado, espero que muchos lo hayan incluso superado, ¿no? Y van a venir otras cosas más, pero la fe que tenga que tener, que sea probada y que sea superada y que sea más robustecida, y aférrese más a Cristo y cuide su alimentación y todo lo que pueda estar relacionado. Ahora, nosotros tenemos en lo que hizo Cristo, el poder de la fe. ¿Qué obraba? ¿Cómo obraba esa fe? Las personas sanaban, los ciegos veían, los cojos andaban, los leprosos eran limpiados, los sordos oían, los muertos son resucitados y el pobre es anunciado el evangelio. Hermanos, Dios puede obrar por medio de la genética. Hemos tenido el testimonio acá del hermano que está muy agradecido con Dios porque justamente Dios está obrando por medio de la genética para que esas cosas sucedan, sea la persona se sane o se alivie. Entonces, hasta lo que Dios permita y estamos en las manos de Dios y que se haga la voluntad de Dios. Queridos hermanos, no es lo que hizo Dios antes, no es que no lo va a volver a hacer, al contrario, Dios quiere obrar, quiere actuar, pero nosotros tenemos que tener bien abierta la mente y bien abierto el corazón. Acá dice, por ejemplo, en Juan 14:12, dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Amén. Y ahí también para nosotros, en nuestra experiencia, ¿no? Cristiana, Dios nos dice que nos caracterizaremos por esto. Dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Queridos hermanos, como dice mi querido hermano Rubén Limo, siempre dice, ojo, la fe de Jesús, no la fe en Jesús. Es una fe maravillosa. Es la misma, de la que se aferró Cristo cuando estuvo acá. Fue uno con el Padre, esa misma fe. Queridos hermanos, dentro de las ventajas que da Dios a los seres humanos para que tengan esta ventaja genética, que es justamente mantenerse incólume e inconmovible ante las circunstancias. Esta es la ventaja genética que nos da. Entonces, queridos hermanos, Él está obrando en nuestros genes, Él está obrando en nuestra genética. Los que han sido transformados realmente por el Espíritu Santo lo saben, lo saben. Queridos hermanos, que Dios no se canse de actuar en nosotros. En el medio vegetal, en las plantas, ustedes ven las flores, cómo son de repente atacadas por plagas, sequía, etc. Dentro del reino vegetal, en las plantas, hay una flor que le dicen que también tiene una supergenética, una ventaja genética que le permite adaptarse a sequías, a plagas, ambientes diferentes, etc. ¿Y saben cuál es? Es la flor que contempla el sol y no deja de contemplar el sol. No deja de contemplar el sol. ¿Cómo se llama? Girasol. Y la girasol tiene muchas cosas interesantes que, bueno, no puedo hablar de Fibonacci, pero ahí es para estudiar, y bien bonito. Es una planta enigmática que hay mucho que decir. Pero bueno, así como el girasol, hermanos, así son los verdaderos cristianos. Tienen una ventaja genética para sostenerse en cualquier situación, gracias a Dios. Entonces, queridos hermanos, que Dios les bendiga grandemente. Estoy muy contenta de haber participado y espero que todo sea para la honra y gloria de Dios. Amén.